paz sea en esta casa. Bueno, pues saludamos muy afectuosamente a todos nuestros radioescuchas, a nuestros cibernautas. Gracias porque nos oyen periódicamente. Bien, pues ahora vamos al tema que dejamos anunciado el domingo pasado: el rico y Lázaro. La Iglesia Católica le ha denominado el rico Epulón, tengo entendido. Pero aquí vamos a la palabra de Dios. Esta es una de las parábolas que vienen en Lucas capítulo 15, del versículo en delante. Y bueno, aquí vamos a repetir una vez más lo que significa parábola. Es una narración breve y simbólica de lo que se extrae una enseñanza. Repito, es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. Eso es una parábola. Hay dos puntos de vista acerca de este asunto, de esta parábola. Mire usted, algunos dicen que es una historia real de dos hombres, y otros dicen que es una historia irreal, usada como parábola. Este relato se usa para probar dos doctrinas. Fíjese bien en las doctrinas. Se dice que el hombre es consciente entre la muerte y la resurrección, o sea, que en ese espacio las personas están conscientes. Es una doctrina. Y en la otra, que los hombres entran en su recompensa o su castigo al morir. O sea, que al morir ya reciben su castigo, su recompensa. De acuerdo a la Biblia, esto es falso. Y continuamos el tema del rico y Lázaro. ¿Quién fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? Pues el mendigo, o sea, Lázaro. Lucas capítulo 16 nos lo explica. Si este fuera un relato real, estaríamos obligados a creer que el Lázaro fue llevado corporalmente con sus harapos y llagas al seno de Abraham. ¿Qué sucedió con el rico? Murió también el rico y fue sepultado. Lucas 16, 22 y 24. Pero mire usted, ¿volvió el rico a vivir después de haber muerto y haber sido llevado al infierno? Bueno, como dice la parábola. Algunos se aventuran a responder que el protagonista de este relato no fue Lázaro real, sino su alma. Este relato no menciona el alma del rico ni de Lázaro. No tenemos derecho a agregar nada a la palabra de Dios. A las dos personas se las describe presentes en cuerpo en el lugar. Allí en el lugar de su remuneración, o sea, haga de cuenta que allí estaban presentes para recibir su pago. Y se habla de su dedo y de mi lengua. ¿Cuál es el significado real y evidente de esta parábola? Mire, en principio, no se refiere a ningún futuro castigo. Tampoco se refiere a la condición del hombre entre la muerte y la resurrección. El tema del cual estaba hablando Cristo está mencionado en Lucas 15:2. Allí se murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús no negó esas acusaciones, y para justificar sus acciones presenta varias parábolas. Una de ellas, la oveja perdida, que la encuentra usted en Lucas 15, 3 al 7. Otra más, de la moneda perdida, la encuentra en Lucas 15, del 8 al 10.
la parábola también del hijo pródigo. Y otra más todavía, la parábola del mayordomo infiel. Lucas 16, 15, 18, o sea, en ese evangelio, menciona la naturaleza permanente de su santa ley moral. Pero aunque los fariseos se apegaban a la ley, pues eran muy legalistas, rechazaban el remedio de Cristo para el pecado de ellos. No lo aceptaban. La ley no puede salvar, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero Cristo salva, y usted puede verlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, y bueno, por allá en San Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. El único que salva es Cristo. Sin embargo, los fariseos rechazaron ese relato, ese arreglo, ese asunto. El término infierno, también ya lo dijimos, usado en esta parábola de Lázaro y el rico. Fíjese bien. Es el infierno ígneo, o sea, donde hay fuego, donde arde, pues. Pregunta allí, ¿el lugar de tormento de los impíos? ¿A ese se está refiriendo, al lugar ígneo? No, la palabra griega usada en el original de esta parábola es Hades, cuyo significado es tumba, y ya lo dijimos en otro programa. Ahora bien, entonces, ¿por qué el rico en el infierno, Hades o tumba, aparece vivo? Vamos a ver este caso. Hay 3 razones que responden a esta pregunta. Primero, Cristo hizo frente a la gente en el mismo terreno de ellos, o sea, en su mismo lenguaje, en su misma cultura, en sus mismas creencias. Era muy interesante porque él se mezclaba en ese mismo lenguaje que utilizaban ellos, pero usaba también las parábolas para hacerlos entender. Y enseguida, en ese tiempo, la idea del estado consciente del hombre después de la muerte era sostenido por muchos. O sea, decían que después de la muerte estaba la persona consciente. Esa era la creencia. Cristo extrajo la idea para este relato de esa creencia judía común. Por supuesto, contraria a la Escritura. Aunque fuera una creencia judía corriente, esto fue apoyado por el historiador judío Flavio Josefo en su discurso para los griegos acerca del Hades. Cristo enmarcó su parábola de modo que enseñara importantes verdades a través de las opiniones preconcebidas. Eso era lo que pretendía el Señor, que aprendieran algo muy práctico. Bien, continuamos. Mire, ¿cuáles son algunas de las lecciones enseñadas por esta parábola? Vamos a ver lo que enseñan. Ponga mucha atención. En primer lugar, es en esta vida cuando el hombre determina su destino. Aquí determinamos nuestro destino. Eso es lo que nos está diciendo. Y lea usted esa parábola. Es muy interesante que la lea. Está por allá en Lucas 16. Léalo. Es más, desde el capítulo 15 y el 16. Todo eso léalo, por favor. Es en esta vida cuando el hombre determina su destino. Esa es la enseñanza. No hay más oportunidad de salvación después de la muerte. No, ya no se puede hacer nada después de morir. Por ahí en Apocalipsis dice que se cierran los libros y luego se abren. Entonces,
Haga de cuenta que al morir se cierra el libro que registra todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas en esta vida. Otra de las cosas, otra de las enseñanzas, por su propia elección, el hombre establece un gran abismo entre él y Dios. Nosotros establecemos ese abismo del que habla la parábola, entre Dios y nosotros mismos. Presenta un contraste entre el rico que no confía en Dios y el pobre que confía en Dios. Ese es un contraste entre los que confiamos y los que no confían, porque de que los hay, los hay. ¿A quién rogó el rico pidiendo ayuda? Bueno, la parábola dice que a Abraham, pero es un tipo del Dios Altísimo. Luego pidió ayuda adicional para sus hermanos que aún vivían, diciendo: ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16, 27 y 28. Este pedido alude a Dios, ya lo dijimos, ya lo mencionamos. ¿Cuál era el abismo que había entre el rico y Abraham? Vamos a explicar esto. Era el abismo de la desobediencia. Ese es el abismo y el que creamos nosotros. Si nosotros desobedecemos las normas, las leyes de Dios, estamos creando ese abismo del cual habla la parábola. Abraham había creído a Dios y le había servido con fe y obediencia. A pesar de que los judíos eran sus descendientes, estaban rechazando al Mesías, o sea, a Cristo. Y bueno, prueba de ello que lo crucificaron. A quien Abraham había aceptado por fe. Abraham con antelación había aceptado a Jesús por fe. Jesús les dijo en alguna ocasión: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Usted puede leer esto en San Juan capítulo 8, versículo 56. Bien, pues esa es la explicación de ese abismo que creamos, que formamos entre Dios y nosotros, donde cuando dice que ni los de aquí pueden pasar allá, ni los de allá pueden pasar acá. Es el pecado, es la desobediencia. Entonces ahí está la enseñanza. Bien, pues vamos procurando ir concluyendo. Jesús vino para quitar el muro de separación entre los judíos y los gentiles. O sea, ya no hay diferencia para Dios. Por allá en Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles 10, 34 y 35, dice: Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que hace su voluntad. Anteriormente se decía que la salvación era exclusivamente para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. Al venir Cristo, en su pasión, muerte y resurrección, derrumba ese muro que separaba a los judíos y a los gentiles. Los gentiles éramos los que no somos de Judea, los que no somos judíos. O sea, nosotros, usted y yo. Pero ahora ya no hay esa diferencia, porque Cristo nos unió, nos hizo unos para Dios. Vino a dar a todos la misma oportunidad de salvación. Vea usted. O sea, todos, absolutamente toda la humanidad tenemos esa oportunidad de ser salvos a través de Cristo por su sacrificio. Esta parábola nos menciona, fíjese bien, esta parábola no menciona ningún futuro castigo ni la condición del hombre entre la muerte y la resurrección. No hay apoyo en esta parábola para la inmortalidad del alma. El alma muere,
o sea, usted y yo, ya dijimos lo que es alma. La única manera de alcanzar la vida en el mundo venidero, después de la muerte, es Cristo Jesús. Y lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, y se lo repito, San Juan 3, 17 y 18 dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, pues estamos concluyendo este tema de Lázaro y el rico, o sea, el rico y Lázaro. Entonces, preparémonos ahora para estar listos al regreso de Cristo. Y fíjese bien, ponga mucha atención. Y no vayamos a quedar separados para siempre de Dios por ese abismo que se menciona en la parábola del rico y Lázaro. Nosotros determinamos, aquí mismo se lo he dicho, nosotros determinamos el camino que tomamos, o sea, al final, la salvación o la condenación. Lea usted, por favor, Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Es la parábola de el rico y Lázaro. Y ya lo dijimos, nosotros determinamos la salvación o la condenación. Es nuestra decisión. Bien, pues eso es todo lo que tenemos para el día de hoy respecto del rico y Lázaro. Y le anuncio para el próximo programa otro tema pues un poco controversial. ¿Fue al cielo el ladrón arrepentido? Ya ve que fueron crucificados 2 ladrones, uno a la diestra y otro a la siniestra de Cristo, y uno se arrepintió. Pues el que se arrepintió y hizo una petición a Cristo, ¿fue al cielo? Pues eso lo vamos a tratar en el próximo programa. Si fue ladrón al cielo o no. Y le anuncio de una vez, vamos a tratar ya al final de estos temas la ciudadanía celestial. ¿Sabía usted que nosotros no estamos predestinados para vivir en un mundo de pecado? Nosotros estamos destinados a vivir a una ciudadanía celestial. Para eso hemos venido, para ser ciudadanos del cielo o del reino. Ya lo platicaremos después. Mi querido amigo, nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, para tratar. ¿Fue al cielo el ladrón arrepentido? Hasta la próxima, si Dios nos da licencia. Adiós.